Mira, chat, ok, tenemos un podcast demasiado duro como les dije, pero antes ya tú sabes que tenemos que hacer la aclaración. Esto que están viendo muchos de ustedes en YouTube ahora mismo es un resumen, pero el podcast completo, que entiendo que debe durar más de una hora o aproximadamente una hora, está en el canal de High Show Studios. Todos los podcasts de un tiempo para acá se están subiendo completos por allá. Este canal solo está sirviendo para que ustedes tengan un resumen. Y si ustedes deciden que quieren ver este contenido completo, pues ya saben que el link está en la parte de abajo. Gracias por entender. Todo el corillo que quiera solamente ver el podcast completo, link está en la descripción. Ahora sí, corillo, hoy tenemos un episodio especial, profundo y poderoso. Me acompaña un invitado que no solo lleva en la piel, sino también en el alma la historia viva de Boriquén. Su nombre es Amanax Ri y es uno de los pocos guardianes del legado ancestral taíno que quedan en Puerto Rico y el Caribe. Forma parte de la familia tradicionalista, un movimiento que preserva las costumbres, los rituales y la espiritualidad de nuestros ancestros indígenas, tal como se vivían antes de la colonización. Por favor, fuerte el aplauso para Manax, corillo. Qué bueno tenerte aquí, brother. Gracias, Buoy, y a tu público también. Gracias por tenerlo a ustedes aquí atendiéndome. Algo que es conocido es que los taínos le rendían tributo a los dioses, Ujú. ya sea huracán o demás. Este, Muchos de estos dioses yo entiendo que llegaban, obviamente no se conocía sobre cómo funcionaba el clima y demás, entonces de momento ves esta nube que trae tanta lluvia, pues tú te asombras, pero también me imagino que hay quizás alucinógenos que ellos utilizaban para limpiar el alma o lo que sea, y eso traía pues otra cosa que lo hacía creer en otros dioses. ¿Qué me puedes decir de eso? Pues mira, vamos a ver cómo te contesto eso bien chévere. Sí, nosotros creemos, ¿verdad?, en lo que serían dioses, pero se llaman semí, Mm, ¿verdad? Esa es la manera que nosotros llamamos a nuestras divinidades. También creemos en lo que son las jupías, o, ¿verdad?, en español, en castellano sería los muertos, ¿verdad? Nuestra tradición es una que está muy afincada al difunto, ¿verdad? Por llamarlo así, para que usted me entienda, es bien muertera, ¿verdad? Tenemos esa veneración al ancestro, tanto a los recientes como a los bien antiguos. ok. ¿Qué pasa? Vamos a ver, vamos a coger el fenómeno del eclipse solar, ¿verdad? Los eclipses solares o los lunares que pasan tanto acá. Sabemos, ¿verdad?, que el eclipse es la sombra de la Tierra en la Luna, ¿verdad? En lo que es el eclipse lunar. Y eso obviamente nuestros ancestros no lo sabían, pero ahora nosotros lo sabemos. Pero llevamos la tradición que la connotación que se le daba al eclipse la llevamos al día a día, ¿verdad? Pensamos que los eclipses, igual que los ancestros, traen señales negativas. Entonces nosotros cuando viene el eclipse hacemos ciertas ceremonias, entre ellas se queman flechas y se tiran a la luna para alejar todo lo malo, porque es como alejando esa mala señal, es un simbolismo. Ok. Pero no creemos literalmente, ¿verdad? Somos personas modernas, que es que, como pensaban ellos, que venía un mal espíritu y se estaba comiendo la luna. Ya. ¿Verdad? Ya entendemos que es la sombra de la tierra, pero como quiera llevamos ese simbolismo en nuestra vida diaria y lo intencionamos para darle fuerza a esa intención para alejar todo lo malo de nuestra vida. Utilizamos, ¿verdad?, la ciencia, o sea, no nos quedamos, ¿verdad?, atrás en ese pensamiento antiguo, pero lo mezclamos con el pensamiento ancestral para que tenga un significado en nuestra vida de manera espiritual. Ok. Yo entendía que los semis no eran como unas piedras. Te voy Es a que no, explicar, no te voy a estoy, no explicar. estoy Sí. seguro. Semí es todo ente espiritual, Ok. ¿verdad? Más allá que no es un muerto, que es un ser divinizado. Mm. Por ejemplo, hay muchos caciques que fueron hechos semís luego. Oh. Cogían los huesos de este cacique, los cremaban, ¿verdad? Y los guardaban y hacían semí. El semí puede estar hecho de muchas cosas. Puede estar hecho de piedra, puede estar hecho de barro, puede estar hecho en uno, para que me entiendan, unos, como si fueran unos muñecos, unos peluches. Ujú. Dentro de esos muñecos ponían huesos de gente importante y ya, ¿verdad?, tenían una conexión con ese difunto, pero era ya divinizado, ¿verdad?, porque era alguien importante o alguien que fue un buen guerrero o alguien que hizo mucho bien a la comunidad. Ok. Así que semí es todo tipo de divinidad, que no solamente el trigonolito, ¿verdad?, que lo que pensamos es un semí, pensamos en la forma triangular nada más. Sí, Exacto. ese es un tipo de semí Ya. y ese semí se llama Toati y representa los montes. ¿Qué podía hacer una persona para que lo consideraran para que fuera un semi?
tenía que ser una persona muy honorable y que beneficiara a la comunidad. Entre eso, ¿verdad? Una de las cosas que más se valoraba en nuestras culturas originarias del Caribe y de aquí de Boriquén es que fueras un buen guerrero. O sea, que no fueras cobarde, que metieras caña, como quien dice, y que sobreviviera, obviamente, tu hazaña. Ya. Ya si tú tenías muchas batallas ganadas, ya al morir, pues probablemente te usaban, o sea, porque creían también un concepto de la antropología que se llama la magia simpatética, que es que lo similar me produce efectos similares a mí. O sea, que si yo venero a este difunto que era un guerrero, yo voy a tener la fuerza de ese guerrero porque estoy conectando con él. Qué cool. ¿Estás viendo? Claro. ¿Cuál es el mejor plato taíno? El mejor plato taíno, wow, está difícil, son muchos, brother. El favorito tuyo. Jueyes con casabe y con mucho pique. Diantre. ¿Ustedes sabían que nuestros ancestros comían con mucho pique? Sí. Sí. Y, ese era nuestro sazón principal. Ok. O sea, no usábamos casi la sal. Y siempre se le echaba, pero mucho pique. Y es un pique que supongo que hacen ustedes en su casa, una receta. ¿Sabes lo que es ají caballero? No. El ají caballero, aquí hay diferentes tipos de ajíes picantes, ¿verdad? El ají caballero es uno chiquito y el nombre originario es guau guau. Y ese pique, eso es súper fuerte. Entonces eso tú ¿verdad? Lo maceras y lo mezclas con lo que tú quieras y se lo eches, hacer una salsa que eso es increíble. Diantre. Me dijiste que era Jueyes con casabe. ¿Sabes lo que es casabe? El pan de la yuca, que es un pan fino, ¿verdad? Que es como si fuera una galleta. Pero hay un montón de maneras de hacerlo. Ahora se puede mezclar hasta con coco. De hecho, en Loíza todavía, a veces, ¿verdad? Algunos ancianos lo hacen con coco rallado. Eso es una delicia. Diantre, pues yo tengo que probar eso. Yo nunca he probado casabe. Qué cool. Y entonces, en cuestión de alienígenas y cosas así, ¿ustedes tienen creencias sobre eso? Nosotros sí, bueno, yo puedo hacer un podcast completo de esto, pero es un tema, ¿verdad? Bien controversial. Y yo no lo hablo mucho porque no quiero quitar, ¿verdad? Lamentablemente hay muchas personas que si oyen uno hablando de esto le quita credibilidad al trabajo histórico. Pero sí, yo te puedo hablar, ¿verdad? De historias personales, historias que hemos tenido en nuestra familia que son bastante impresionantes. Si tú me dices a mí, Manash, ¿tú crees en los alienígenas o crees en los ovnis? Yo te digo, no, yo no creo en nada de eso. Yo lo he vivido. Ahí está la diferencia. ¿Y me puedes dar una historia? Bueno, nada más hace 3 o 4 días, y no son drones, las luces que van a las millas en el cielo, se ven mucho. Yo vivo cerca del mar. Y ya es como si... ¿Cómo te dijera eso? Es como si algo te dijera, está ahí. Y entonces tú miras y está ahí. Es algo extraño, de verdad. Pero es básicamente eso, las luces, hemos visto objetos, presencia y un montón de cosas más que son bastante impresionantes, ¿no? Y cuando hablamos de fantasmas y este tipo de cosas, ¿eso también es parte de la cultura? Eso es parte esencial de nuestra cultura. Lo que es el espectro, el fantasma, la jupía. Sí, ¿qué me puedes hablar de eso? Bueno, nosotros pues trabajamos con eso a diario, ¿no? O sea, para que me entiendan, en un hablar criollo, nosotros seríamos lo que, ¿verdad? Por ahí en la calle se conoce como un espiritista, ¿verdad? Pero un espiritista indígena, o sea, trabajamos lo indígena. Eso no significa, ¿verdad?, que no podamos observar o ver otros espíritus, ¿verdad?, encarnados, ¿verdad?, tanto modernos, ¿verdad?, personas fallecidas recientemente, como, ¿verdad?, también de la raíz africana. Pero nos concentramos en esa raíz, ¿no?, para honrar, y eso es parte de nuestra vida diaria, ¿no?, lo que es trabajar con estos difuntos. Y así que ver sombra. Sí, se ve mucho, usualmente, ¿verdad? Las sombras, cuando son sombras, son entidades negativas. Lo que en nuestra cultura se conoce como mabuya o maboya, ¿verdad? Que son espíritus, ¿verdad? Difuntos que no son muy positivos. Usualmente se ven como sombras oscuras, se ve mucho, ¿verdad?, por la periferia de los ojos, que pasan como celajes rápidos. Cuando son espíritus más, ¿verdad?, buenos, pues usualmente se ven esferas de luz o luces como si fueran destellos,
usualmente alrededor de las personas cuando llevan un espíritu o alguien bueno, un difunto bueno. Ah, ya, sí, eso te iba a preguntar, que cuál era la diferencia entre un espíritu bueno o un Sí, espíritu malo. usualmente, no siempre, es por el color de la luz o la sombra. Del aura, como quien dice. Sí, como te dije, usualmente si son espíritus oscuros, usualmente pueden ser sombras y lo vas a sentir. Ok. Se siente pesado y tú vas a sentir como que aquí hay algo que no está bien. Y un espíritu malo puede ser el espíritu de una persona que falleció Sí. siendo mala. Sí, Hizo un siendo mal malo acto y... o que dejó asuntos sin resolver, Ok. entonces tú lo vas a ver que se vuelve parásito. Entonces busca a quien apegarse, personas débiles, y usualmente pues de estos espíritus pues se encadenan en vicio, alcoholismo, drogadicción Ok. y otro tipo, ¿verdad? ¿verdad? De males. Ok. Sí. Originalmente, ¿había algún tipo de adicción entre los taínos? Bueno, nuestros ancestros bebían y los mismos cronistas, especialmente los cronistas de las Antillas Menores, que fueron los franceses, hablaban que algunos de ellos cogían unas borracheras, olvídate, Salvaje. que era parte de las ceremonias de ellos, que se ponían a beber. Entonces usted me va a preguntar, ¿pero qué bebían? ¿Bebían cerveza? Bueno, se hacía cerveza del mismo casabe, Claro. se pone a fermentar y de eso se hace decían los cronistas, que un vino fuerte. Ok. Y eso coge una borrachera heavy. Tú sabes que yo he visto que hay unas tribus, yo no sé en qué lugar del mundo, que ponen para que los niños se conviertan en hombres, los ponen a meter la mano Hormigas, en unas sí. hormigas que están picándolos por yo no sé cuánto tiempo. Había una ceremonia así para convertir a los niños en hombres en la cultura de los taínos. Te contesto eso ahora. ¿Tú sabes qué usan para coger las hormigas y dormirlas? ¿Tú sabes lo que es el pajuil? No, ¿No sabes lo que es el pajuil? no. ¿O tú sabes lo que es la nuez de cashew? Ajá. ¿Sabes lo que es un cashew, verdad? Pues el cashew viene de una fruta que se llama pajuil, Ok, ¿verdad? Que se da aquí en Puerto Rico. Eso, la hoja de eso, tú la remojas en agua y cuando tú metes la hormiga en esa agua de esa hoja, la hormiga se duerme. ok. Y se entra como un estupor y después de eso despierta. Y eso es lo que se usa. Volviendo a tu pregunta, que se hacían ceremonias iniciatorias, sí las habían, ¿verdad? Para pasar a ser hombre. Y lo que tenemos es de los calínagos, de los caribes insulares, ¿verdad? Habían varios procesos para pasar a la etapa de hombre. El niño se rayaba. Había que rayarla con unos dientes de agutí, ¿verdad? Se rayaba y se untaba pique. Y tú no podías llorar, tú no podías poner una cara de sufrimiento. Tú tienes que aguantar eso como puro macho, ¿verdad? Para decir, tú tienes la fuerza del guerrero, ¿verdad? Okay. Habían varias ceremonias, también hay otra que para guerreros, que el joven tenía que treparse un árbol, coger un guaraguao, y ese guaraguao tenía que cogerlo vivo sin que te matase y te cayeras del árbol, y ese guaraguao te lo mataban encima en tu cabeza. Eso está en las crónicas. Sí, como que la sangre que te cayera así encima y sí. las vísceras y todo. Exactamente. Diantre, qué lo que era. Yo creo que ya estamos terminando. Quería preguntarte sobre tu aspecto físico. Nítido. Ese recorte, ¿eso es algo que tú haces en tu casa? ¿Hace cuánto te lo haces? ¿Esto es de toda la vida? ¿Tú te llevas recortando de esta manera? Háblame de eso. Bueno, ¿verdad? Como van a decir por ahí, lo voy a decir antes. Me recorta Victorino, no, relajando. Sí, porque la van a tirar, pues yo la tiro antes. Sí, no, pues tiene que ser alguien, un high profile barber, no puede ser cualquiera. Anyways, vamos a lo serio. Mira, a mí, recorte, a mí me iban recortando sin el pelo largo atrás toda mi vida así, hasta los 11 años que me puse rebelde. Okay. Que le dije, mami, yo no quiero estar con este paje más, y siempre lo veía, lamentablemente, después cuando empecé en la adolescencia, como algo ridículo, como que no quiero recortarme así. Entonces, para ese tiempo, para los 90, pues, me pasaron la máquina, me hicieron el pump. Luego, como a los 13 años, empecé a dejar el pelo largo, pero para atrás. Ya entonces, cuando empiezo a coger una conciencia más fuerte de lo que me dejó mi papá, yo entonces empiezo a recortarme otra vez con la boina, dejándome el pelo largo. Y ahí, pues, en nuestra tradición, los recortes los hacen las damas. Okay. Y entonces dedicamos el recorte a los muertos, a los ancestros. Es una manera de dedicar mi vida, mi apariencia al legado que estoy llevando, ¿verdad? Nosotros creemos que mientras más nos parezcamos a esos difuntos, más ellos se van, obviamente el mismo concepto antropológico, más ellos se van a pegar a nuestra materia y más se van a poder comunicar de una manera más efectiva en este mundo. Ya. Entonces, el ancestro, esta es nuestra creencia, ver que nos parecemos a ellos, pues se nos pegan más.
Otra cosa que te quería decir de recorte es que sí, que estamos así siempre, o sea, que no fue que me peiné hoy estamos 24/7 con el recorte porque es una manera religiosa de honrar a esos difuntos. Qué bien. Igual que, ¿verdad? Que la apariencia, ¿verdad? Lo que son, estos son vértebras de pescado, esto se llama tahuagua, esto es otra consagración, lo que es la perforación de la nariz, lo que es, ¿verdad? El collar. Te va a ver, ¿verdad? Va a hablar por aquí rápido. Tenemos dientes de perro y estos son dientes de jaguares. Y lo me van a decir, espérate, en Puerto Rico no hay jaguares, ¿cierto? En Puerto Rico no hay jaguares, pero fueron encontrados en el contexto arqueológico en una cultura que se llama la Hueca, en Vieques y en Punta Candelero, en Humacao, lo que es Palmas del Mar. Se encontraron dientes de jaguares perforados para pendientes. Así que el que yo estoy usando esto y estoy honrando también a mi ancestría, ¿no? Y esto, ¿verdad? Todo esto tiene un significado ceremonial y espiritual. Y el racismo, que esto es algo que obviamente al día de hoy todavía se ve. ¿Cuán severo es cuando sale al supermercado y de momento hay una señora mirando? ¿Esto pasa mucho? Mira, cuando yo empecé, cuando volví a recortarme así, hace 20 años, ¿verdad? Que había que ser bien valiente para salir a las tiendas, tú sabes, porque literalmente se te rían en la cara. Ya ya hay, ¿verdad? Una aceptación más, especialmente porque en la escena urbana pues se recortan parecido, ¿verdad? Claro. O cercano a esto. Pero siempre hay racismo, siempre hay xenofobia. O sea, aquí en Puerto Rico no tanto. Hace como 20 y pico de años salió Orlando y fue horrible. Y eso que no estábamos para los tiempos de Trump. En Orlando. En Orlando, sí. Pero aquí en Puerto Rico no es tanto. Es más bien un rechazo religioso, ¿verdad? Porque cuando te ven con esto, pues ya tú eres un hijo del diablo, ¿sabes? Tú lo que tienes son demonios encima, ¿verdad? Esta connotación. Siempre, ¿verdad? A veces sí, un poquito, pero no es tanto, ¿no? Aquí en la isla no es tanto, de verdad que no. Okay. Más bien es el vacilón, pero es un vacilón usualmente por las redes, un vacilón superficial, que no es nada personal, usualmente al revés. Después que vacilamos un rato, yo vacilo con ellos, nos reímos, nos abrazamos y después tiramos un selfie. Súper. Tú sabes, que no es nada así más allá. Usualmente, ¿verdad? Aquí los boricuas tenemos esa cultura de respeto que es bonita, ¿verdad? Que abrazamos esa diversidad. Claro, sí, porque nosotros venimos de esa diversidad. Todos tenemos un poquito de diferentes culturas. Exacto. Y entonces te quería preguntar de la santería. ¿Esto es algo que se practica o no? ¿Qué tú piensas de la santería? Bueno, ¿verdad? Nosotros no somos santeros, Okay. tampoco somos paleros. Pero es algo, ¿verdad?, que se practica, algunas personas lo practican aquí en la isla y en ¿verdad?, lo que es la regla de Ocha hay muchos conceptos que son originarios del Caribe, ¿no? Porque, ¿verdad?, ¿verdad?, estos africanos llegaron acá, estos yoruba, y aprendieron también de nuestras plantas e incorporaron conceptos de nuestra religión y ahora están guardados dentro de la santería, del palo mayombe, incluso desde el vudú haitiano, también en la 21 división, que es, ¿verdad?, lo que se practica allá en Quisqueya. Hay muchos legados indígenas, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es que esos legados indígenas los rescatamos y los aplicamos, ¿verdad?, a nuestras tradiciones. Ok, sí, porque la santería es una práctica africana. Es una práctica africana, sí. Ok, sí. Que entonces los taínos no adoptaron nada de eso y... Yo no te puedo decir que no adoptaron nada de eso, probablemente sí, sí, porque hay, por ejemplo, en las cuevas en Carmelita, eso es en Vega Alta, hay unas pictografías, hay petroglifos taínos, pero hay pictografías al lado de esos que son de origen cimarrón, que aparentemente taínos, por llamarlos así, y africanos estuvieron escondiéndose en esas cuevas del Mayoral, ¿tú sabes? Estuvieron compartiendo conocimientos espirituales y de plantas medicinales y otras cosas más para poder sobrevivir. Ok, qué interesante. Amanach, ¿dónde te pueden seguir? Las redes sociales, si tienes alguna actividad que quieras promocionar, la aprovecha y... Sí, mira, me pueden seguir, ¿verdad? Todos los que les interesa este tema. Estamos en Instagram como Amanashri, en Facebook también y en YouTube. Por ahí, ¿verdad? Estamos levantando un TikTok, que también me pueden seguir por ahí. Estamos a la orden, ¿verdad? Me pueden preguntar libre de compromiso. Estamos para servirle, ¿verdad? Que es nuestra pasión compartir la cultura para que esto no se pierda. Súper, pues si el chat no tiene más preguntas, súper agradecido por tu tiempo, súper interesante la conversación, en verdad que siento que tanto yo como todos los que están viendo este video y los que están compartiendo con nosotros en el chat tienen que haber aprendido muchísimo.
Mucho éxito y cuando Gracias. quieras, esta es tu casa, mira, voy, tengo esto que quiero promocionar X lecciones o X Nítido. cosas que vamos a estar trabajando y viene y tenemos otro episodio, de verdad que súper agradecido. Nítido, perfecto. Gracias a ti, Boy. De verdad que sí. Estamos bien agradecidos de estar aquí con tu público. Realmente es un honor. Y de verdad que fue una conversación bien rica y amena. Hiciste tremendas preguntas. De verdad que Durísimo, sí. pues Duro. gracias, W Podcast Corillo. Ya saben, mañana tenemos podcast también a las 2 p.m. Todo el mundo pendiente. Los quiero, gracias por sintonizar y nos vemos en la próxima, Corillo. Fuímonos.